Muy buenos días, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y Médicos Unidos, les damos la más cordial bienvenida este jueves 11 de febrero del año 2021 en nuestra plática de café con el tema Defectos al nacimiento con relación con enfermedades raras. Este tema va a ser impartido por el doctor y académico Roberto Rodríguez García. El doctor Roberto Rodríguez García es médico cirujano, egresado de la Facultad de Medicina de Minatitlán, Campus Minatitlán. Es médico pediatra egresado del Centro Médico Nacional, Instituto Mexicano del Seguro Social y la Universidad Nacional Autónoma de México. Diplomado en Epidemiología Clínica, Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional, siglo XXI y la UNAM. Un año de maestría en investigación clínica en la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana. Tiene reconocimiento nacional de producción científica en 5 ocasiones por el Seguro Social. Tiene alrededor de 100 publicaciones científicas indexadas en revistas nacionales y extranjeras. Ha presentado infinidad de trabajos de investigación en congresos nacionales, internacionales, reuniones de investigación regionales y nacionales. Ha sido asesor de más de 30 tesis de grado de licenciatura. Fue presidente de la Sociedad de Pediatría del Sur en 2 ocasiones. Es socio titular de la Academia Mexicana de Pediatría. Es jubilado del Seguro Social y lleva 33 años trabajando en el medio particular. Es un gusto para mí recibir al doctor Roberto Rodríguez García. Adelante, Roberto. Muchas gracias, buenos días a todos. Es un gusto estar nuevamente en este foro. Para mí es de mucho agrado estar aquí. Vamos a ver si se mueve, si se mueve. Muy bien. Entonces, bueno, pues antes que nada, pues son los agradecimientos, ¿verdad? Pues agradezco mucho a mi amigo, mi colega y mi maestro, el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez, fundador y director de este grupo tan bonito, ¿verdad? Que nos ha estado dejando muchas enseñanzas. Y entonces, pues me invitaron y yo también quiero y pues venimos contentos y felices a platicar un poco de toda esta experiencia que tienen los pediatras en estas situaciones tan comunes y tan frecuentes de los defectos del nacimiento y de las enfermedades raras. ¿Cuál es la relación? Dice, defecto al nacimiento, su relación con enfermedades raras. Pues la relación es que el defecto al nacimiento, pues puede ser también una enfermedad rara. Y por ejemplo, eh, la anencefalia es un defecto al nacimiento, pero también es una enfermedad rara según su definición. Entonces, muchos defectos al nacimiento, pues son enfermedades raras. En estos 40 minutos, 45 minutos, pues vamos a ver todo esto. ¿Qué importancia tiene esto de los defectos al nacimiento, de las enfermedades raras? Bueno, porque tienen alta morbilidad, alta mortalidad y secuelas importantísimas en los niños que las padecen. Las secuelas son a corto plazo y a largo plazo. Y entonces yo creo que todas las familias, incluyéndome a mí, tenemos algún familiar con algún defecto al nacimiento o con alguna enfermedad. Y entonces, bueno, pues es un tema importantísimo que pues, los pediatras a diario nos enfrentamos con esto, ¿verdad? Todos los días nos estamos enfrentando a estos problemas. A veces es sumamente difícil, sumamente horroroso para el niño, para los padres, para los servicios de salud, para la sociedad, en general para la población, todo esto que pasa con estos defectos del nacimiento y estas enfermedades raras. Entonces yo aquí puse todos los niños, todas las enfermedades raras. Siempre tiene uno que tener esa sospecha, ¿no? Tengo un amigo que decía, hoy voy a mi consultorio para hacer mi diagnóstico difícil, o un cáncer, o una enfermedad rara, ¿no? Entonces ya iba con esa, voy al consultorio y hoy me toca diagnosticar y diagnosticar algo raro.
Y entonces, bueno, pues su servidor Roberto Rodríguez García prorroga, en amarillo, prorroga, hoy 11 de febrero del 2021. Ustedes van a ver que al paso de la plática hay fotografías. Le decía yo al doctor Eduardo Antonio Lara Pérez que a través del tiempo yo siempre llevaba mi cámara fotográfica, mi computadora y mis artículos en un maletín. Siempre esa era mi bata, que iba yo. Y siempre tomaba fotografías. Desde hace prácticamente desde que empecé a ser pediatra, yo llevaba mi cámara fotográfica. Entonces tengo muchísimas fotografías de muchísimos casos clínicos sobre estos, los efectos al nacimiento y las enfermedades raras. El 30% de, mi, de mis artículos, de mi producción científica, pues ha sido sobre esto. Entonces la experiencia que he tenido en esto, pues ha sido muy grande. Entonces van ustedes a ver algunas fotografías al paso de la plática y nosotros empezamos a hacer los cursos de simposium, de, de enfermedades raras. Hicimos 5 simposium y fui coordinador y profesor de ellas y además otros 3 que donde fui profesor y pues la gente siempre me invitan a dar esto de hablar sobre enfermedades raras y efectos al nacimiento. Y a mí pues me da mucho gusto que me inviten. Siempre digo que sí, ¿verdad? Entonces, platicando con un papá de las enfermedades, que para acá, que para allá, que no sé qué, que no sé cuándo, me dice un papá, dice, oiga, doctor, hay tantas enfermedades raras como estrellas en el firmamento, me dice. Y yo le digo, a ver, ¿qué me dijo? ¿Qué me dijo? No, pues esto. Entonces, por eso, ustedes ven ahí que dice anónimo. Entonces, es verdad, ¿no? Habrá estrellas muy cercanas que las podamos ver fácilmente. Habrá otras muy lejanas que va a ser muy difícil verlas. Y pues hasta ahí tenemos que ir con el caso de las enfermedades raras con los niños, ¿no? Y pues hay que ponernos pues bien listos y comprometernos con los niños. Y entonces esto que se ve muy bonito en la fotografía, pero que es verdaderamente terrible, ¿verdad? Dentro de 3 días tenemos el Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas, que son defectos al nacimiento y que se producen desde muy temprana en la embriogénesis, ¿no? Se producen las cardiopatías. Imagínense la cantidad de niños con cardiopatías congénitas que sobreviven o que fallecen rápidamente y que pues es un verdadero problema de las cardiopatías congénitas. Y luego, pues, que están en relación, por eso esta imagen de esta imagen de aquí, ¿no? Pues están en relación las 4 cosas que en estos días se hacen los días internacionales de esto. Y entonces, en 4 días, pues tenemos el Día Internacional del Cáncer Infantil, muy relacionado también a las enfermedades raras. Muchas enfermedades raras también cursan con cáncer. Qué verdadero, qué terrible es, ¿no? Y luego, pues, el 3 de marzo, en breve, bueno, el 28 de febrero tenemos el día de las enfermedades raras. Y luego, pues, el día 3 de marzo, en breve también, pues tenemos el Día Mundial de los Defectos Congénitos. Imagínense estas 4 cosas, se necesitarían días y días y días para poder revisar todo esto. Entonces, ¿qué nos toca hacer a nosotros los médicos? Pues diagnosticarlos o sospechar y mandar a ese niño con la gente que sepa, con la gente que sabe. Tú no lo revisas, lo ves, no, pues este niño tiene una cardiopatía como el caso que les decía yo de ahora que vi la plática, ¿no? De esa niña que tenía una cardiopatía, tenía 7 meses de edad, al día siguiente ya tenía diagnóstico y al día siguiente ya estaba en el hospital, ya la estaban atendiendo. Así de rápido, pero se tiene uno que comprometer. Y entonces es lo mismo que pasa con esto, ¿no? A mí me ha tocado ver las cosas más raras que ustedes se puedan imaginar y me imagino que también a ustedes les ha pasado. He visto al niño de madera, al niño de vidrio, al niño de piedra, sirenomelia,
una cantidad, y las fotografías, pues ahí están, ¿no? Entonces, esto es verdaderamente terrible en cuanto a la morbilidad, a la mortalidad y a las secuelas que deja todo esto. Y entonces, pues, se forman estos días precisamente para dar difusión y ver qué tanto se puede hacer para tratar de disminuir. Entonces volvemos a lo mismo. Yo no sé cómo quitar aquí esta cosa, pero bueno, ahí está. Ahí está. Entonces, vemos aquí algunos factores de riesgo. Genético, síndrome de Down, síndrome de Faumeni, neurofibromatosis, síndrome de Fanconi, ataxia telangiectasia, síndrome de Wiesk-Alden, síndrome de Bloom, síndrome de xeroderma pigmentoso, radiación, sustancias químicas, rayos ultravioletas, como el tabaco, infecciones, herencia, consanguinidad, endogamia. Coatzacoalcos, el río Coatzacoalcos y toda esta zona estuvo en primer lugar de contaminación por metales pesados. Lógicamente que era la zona con más problema de cáncer, más problema de malformaciones congénitas, de defectos congénitos. Pero pues es raro aquella gente que se pone a hacer una investigación para ver qué es lo que está pasando. Sí hay gente que lo hace, pero es muy poca. Debería ser más, y ahora con la era digital, pues que nuestro país tuviera esa situación de que ahí se metiera todo lo que uno va encontrando y hacer una estadística muy importante. Entonces vean ustedes, por ejemplo, esta imagen de xeroderma pigmentosa, una niña de 12 años que tenía todos los cánceres que ustedes quieran aquí en la fase. ¿Sí? Terrible, terrible. Y luego su hermanita también tenía lo mismo. Imagínense, esta niña vivía en una chocita de palma y verdaderamente deprimente las condiciones que vive la gente en la zona rural. Y todo esto que les muestro, pues es las publicaciones que hemos realizado a través del tiempo, desde 1992, que publicamos cuando todavía en nuestro país había paludismo, publicamos los casos de paludismo congénito. Desde hace mucho tiempo no hay otra publicación en México. En África, si ustedes revisan, pues sí hay casos publicados de paludismo congénito. Y así, síndrome de hipoplasia femoral, abscencia congénita de fémur, quiste natal de ovario, himen hiperforado, osteoporosis infantil maligna, la tercera serie más grande en el mundo, una europea y luego una de Costa Rica y nosotros, y luego infección y malformaciones de las vías urinarias, diagnóstico prenatal de nefroma mesogástrico congénito, que les decía que desde hace muchos años nosotros empezamos a publicar diagnósticos prenatales, que si uno viera cualquiera de estas gentes que ven esto, ¿no? Un radiólogo que está haciendo ultrasonidos a las mujeres embarazadas y todo lo que ven. Imagínense a los patólogos, no, hombre. Bueno, síndrome de cocaína, ustedes revisen, no hay un caso últimamente de síndrome de cocaína en nuestro país, diagnóstico prenatal de osteogénesis imperfecta, prevalencia de los defectos del tubo neural, 1998, un trabajo muy bonito que nos acaban de referir, un trabajo latinoamericano. Y entonces cada uno de estas publicaciones pues tiene una historia muy importante, ¿no? Esto de agenesia renal bilateral, síndrome de Potter en hija de madre hipertiroidea que recibió metimazol durante el embarazo temprano, publicado en 1999. Es uno de los pocos casos reportados en la literatura. Y ahí está, ¿verdad? Icteosómica recesiva, xeroderma pigmentoso, quiste óseo neumático gigante de la columna vertebral, ictiosis, las últimas publicaciones sobre osteopetrosis infantil maligna, difalia o lipoma perianal, agenesia congénita de clítoris y labios menores, hidrocistomas endócrinos,
adenopatía axilar, como en la enfermedad por arañazo de gato y el síndrome nefrótico congénito. Esto merece un comentario aparte porque, pues realmente, si ustedes revisan la información científica, pues son pocos. Lógicamente que donde Islandia, pues es muy común, pero nosotros pues, realmente es poco. ¿Y por qué? Pues porque estos niños fallecen muy rápido. No hay, no hay mucho que hacer. Lo interesante de esto es que este matrimonio habían tenido 3 hijos y los 3 hijos habían tenido síndrome nefrótico. Los 3 habían fallecido a los 4 meses. Me toca ver al último y le digo a la señora que si no le gustaría saber el por qué o qué es lo que estaba pasando. Y entonces le pedí permiso, me dio permiso de sacar los riñoncitos y pedí autorizaron las autoridades del hospital, lo permitieron, sacamos los riñoncitos, lo mandamos con mi amigo, mi profesor, mi maestro, el anatomopatólogo, él lo mandó a la Ciudad de México, le hicieron microscopía electrónica y entonces lo que encontramos es que la membrana glomerular estaba totalmente destruida. Entonces, pues no sé si actualmente se hagan trasplantes para esto, pero es muy poco lo que se puede hacer con estos niños con síndrome congénito, que son muy raros. Y todas estas cosas de malformaciones de musculoesqueléticas, pues son las más comunes, ahorita lo vamos a ver. Y entonces, bueno, volvemos a lo del 3 de marzo, el Día Mundial de los Defectos Congénitos. Vamos a ver un poco sobre esto. A veces es un poco pesado la cuestión epidemiológica, ¿verdad? Porque son cosas que se hacen y números y ese tipo de cosas, y entonces a veces a la gente no le gusta mucho escuchar eso. Por eso estas imágenes, bueno, pues llaman mucho la atención. Yo creo que ustedes habrán visto la icteosis autosómica recesiva, ¿verdad? Bueno, ¿y cuál es el objetivo de los defectos al nacimiento, de las anomalías congénitas, de las malformaciones congénitas? Pues concientizar a todo el mundo, a los niños que ya son grandes y que tienen sus defectos, a las familias, a la población, a los servicios de salud, etcétera, 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 porque se necesita mucho, mucho, mucho para poder ayudar a estas personas. Profundizar en el conocimiento de la realidad, pues esa es la realidad que tenemos en México, ¿verdad? Entonces, pues es muy difícil trabajar. Una de las enfermedades más comunes que tenemos es el síndrome de Down. Entonces, profundizar en el conocimiento de la realidad. Entonces, ¿cuántos niños, cuánta gente en nuestro país tendrá incapacidad? Pues muchísimo, ¿no? Ahorita le están pagando en el país a 70,000 gentes su dinero por tener esta cosa de las lesiones por el nacimiento. Entonces, 70,000 a 2,500 por cada persona, hagan cuentas. Y luego, bueno, pues esto se establece el 3 de marzo del 2015. 2 organizaciones implementaron el primer Día Mundial de los Defectos Congénitos hace poquito tiempo, ¿no? Estamos en el 2020, pues va a cumplir 6 años, ahora en marzo. En todos los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades de los Estados Unidos, el Estudio Colaborativo Latinoamericano de Malformaciones Congénitas, Centro Europeo de Información de Referencia sobre Dismelia, Vigilancia Europea de Anomalías Congénitas, la Federación Internacional de Espina Bífida y Hidrocefalia, y así, Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud para Asesor Oriental, la Asociación para la Salud Materna del Recién Nacido y del Niño, Organización Panamericana de la Salud, y entonces se juntan y, bueno, establecen el Día Mundial de los Defectos Congénitos el 3 de marzo. Estas son las 12 organizaciones que fundaron esto. Y luego, bueno, las malformaciones congénitas, también denominadas defectos al nacimiento o anomalías congénitas, son alteraciones estructurales y funcionales que ocurren durante la vida intrauterina y pueden identificarse en la etapa prenatal. Ya se está trabajando muchísimo sobre esto desde hace tiempo con el diagnóstico prenatal, pero ahora ya tenemos fetólogos, ya hay ultrasonografistas muy capacitados para hacer diagnóstico de corazón, de lesiones que se pueden hacer con cirugía fetal. Entramos a esa etapa de la cirugía fetal, estamos a esa etapa del diagnóstico y tratamiento intrauterino. A lo que nosotros nos toca es
al nacimiento, hacer una revisión exhaustiva del niño, ¿verdad? Acabo de ver un niño que tenía un hoyo en el paladar, y le digo a la señora, bueno, el niño tiene un hoyo en el paladar, que no se vio usted. No, yo no sabía, hasta ahorita que usted me está diciendo que tiene un hoyo ahí en el paladar, le digo, pues hay que taparse, ¿no? O en la vida tardía, ¿no? Acabo de ver una niña, ahora que ven en la tarde aquí, quiero entrar al consultorio y atrás de mí se me pone un carro. Y digo, pues quién sabe quiénes serán, pues no se han bajado, quiere decir que no me van a matar y no me van a secuestrar. Y entonces, pues ya entré y cerré el portón y salí a ver qué querían. Querían para una niña de 2 años. Entonces la reviso porque había vomitado y quieren que la viera. Era la primera vez que la veía. Y lo primero que veo después de pesarme, acostada en la mesa de exploración, pues veo que tiene parálisis facial. Le digo, oiga, tiene parálisis facial, que no se me han dado cuenta, que no ven cómo se le va la boca cuando llora, se le va para un lado. Y luego le encuentro unas manchas en las piernas, café con leche, que eran verticales, siguiendo la dirección de la pierna, la dirección más larga, y encuentro unas manchas con características de una enfermedad que se llama incontinencia congénita. Y digo, oiga, pero ¿y esto por qué lo tiene? Bueno, pues total que era la tía la que llevaba a la niña y las mamás se habían ido a trabajar. Dice, las malformaciones congénitas pueden ser menores o mayores. La malformación menor es una malformación estructural al nacimiento que tiene mínimo efecto en la función, pero puede tener algún efecto cosmético, lo que les decía, ¿no? De las manchas en la piel, que uno puede estarlas viendo, pues si lo desnuda al niño, si no le desnuda, pues no. Y luego la malformación mayor tiene un efecto significativo en la función o en la aceptación social, ¿verdad? Como en el caso de la ictiosis, la pobre niña ahorita debe tener como 30 años, y pues iba a la primaria, a la secundaria, a la preparatoria, a la licenciatura, y pues siempre la veían feo, ¿no? Porque pues tenía sus lesiones de la ictiosis. Entonces, pues la gente no entendía que no era una enfermedad que fuera transmitida, ¿sí? Que se pudiera transmitir. Pero pues la muchachita era rechazada. No sé qué ha pasado con ella, no la he visto últimamente, pero algún día la veré si está viva. Y luego, bueno, pues cuáles son los objetivos, ¿no? Que les decía que viene lo lento de esta cosa, ¿no? Proveer una plataforma para abogar por un mayor apoyo económico, que pues es lo que se necesita. Dinero y dinero y más dinero. Nosotros, pues, estamos haciendo investigación, decirles a los políticos, miren, hay esto, tienen que hacer esto, pero pues no hacen nada. Algunos sí se ponen bravos y sí le echan ganas y se pelean y solicitan ayuda y todo, ¿no? Se asesoran bien por algunos colegas y se meten en una situación que los hace que se vayan para arriba. Para mejorar la vigilancia, prevención, atención de la investigación de los defectos congénitos en diferentes comunidades y países del mundo, pues de lo que se trata, ¿no? Hacer investigación, 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 pero pues para eso se necesita dinero, y pues si no hay dinero, pues no se hace investigación, y en la investigación en nuestro país, pues ya saben ustedes que no hay dinero para la investigación, y en lugar de aumentarlo, lo disminuyeron, y separaron las investigaciones. Aumentar la concientización sobre la ocurrencia e impacto de los defectos congénitos en todo el mundo, pues es un impacto terrible. Aumentar la concientización sobre la necesidad del cuidado apropiado temprano, que continúe por el resto de la vida. Imagínense usted, ¿no? La cantidad de dinero que tienen que presupuestar los padres y los servicios de salud para mantener a un niño así. Ahora con los CRIT, que trabajan bastante bien. Aumentar la concientización sobre la capacidad de las personas con defectos congénitos de participar en la sociedad. Que les decía, ¿no? Pues hay que decirles que tienen que participar, pero pues es cosa de enseñarlos. Aumentar la concientización sobre las cifras de muerte, cuántos se mueren, y discapacidad relacionadas a los defectos congénitos. Aumentar la concientización sobre las oportunidades existentes para las personas con defectos congénitos para que puedan alcanzar su potencial. Pues ahora ya vemos gentes, ¿verdad? En el aeropuerto, que están en sus sillas de ruedas, están revisando los pasaportes, ¿verdad? Tenemos ya gente que trabaja en eso. Y luego los factores socioeconómicos y demográficos.
Se calcula que aproximadamente el 94% de las anomalías congénitas graves se producen en países de ingresos bajos y medios. Pues una muestra de nuestro país, ¿no? Que dicen que somos como 60 millones de pobres, en los que las mujeres a menudo carecen de acceso suficiente a alimentos nutritivos y pueden dar mayor exposición a agentes o factores que inducen o aumentan la incidencia de un desarrollo prenatal anormal, en especial el alcohol y las infecciones, ¿verdad? Cuando vino este problema del Zika y afectó a muchos niños, ocasionando microcefalia. La edad materna avanzada también incrementa el riesgo de algunas alteraciones cromosómicas, como el síndrome de Down, mientras que el riesgo de determinadas anomalías congénitas del feto aumentan en más jóvenes. Dice, se calcula que cada año 303,000 recién nacidos mueren durante las primeras 4 semanas de vida en el mundo debido a anomalías congénitas. Las anomalías congénitas pueden ocasionar discapacidades crónicas con gran impacto a los afectados y a sus familias, los sistemas de salud y la sociedad. Nosotros tenemos aquí en la familia un niño con síndrome de Down que tiene 31 años. Imagínense ustedes el dolor de sus padres, el dolor de la familia, pues realmente, y pues el muchacho se sigue comportando como un niño. Los trastornos congénitos graves más frecuentes son las malformaciones cardíacas, los defectos del tubo neural y el síndrome de Down, pues tienen un impacto terrible, ¿no? Sobre todo las malformaciones cardíacas, que son las más comunes de las graves, de las malformaciones congénitas graves. Los defectos del tubo neural, pues ya ni se diga, ¿no? Ahí tenemos los estudios, hicimos 3 estudios, una revisión donde revisamos todo lo del ácido fólico, el trabajo observacional descriptivo que mandamos a publicar en el Boletín Médico del Hospital Infantil hace algunos años, e hicimos un trabajo precioso sobre causalidad, casos y controles en todo el estado de Veracruz, un trabajo precioso que no lo pudimos publicar. Bueno, no pudimos publicar porque no le llegan para la publicación, lo presentábamos en varios congresos y eso, ¿no? Y pues siempre causaba mucha impresión lo que habíamos hecho, pero pues ahí es que las anomalías congénitas pueden tener un origen genético, infeccioso o ambiental, aunque en la mayoría de los casos resulta difícil de identificar la causa, pero pues hay que buscarla, ¿verdad? A veces le pregunta uno a los sabios, como decía mi maestro, el doctor Lara, decía los sabios, ¿no? Y cuando uno les pregunta, a ver, ¿qué han hecho sobre causalidad, sobre casos de estudios para conocer las causas? ¿O cuáles son las causas que ustedes saben, más quedan bien unos a otros y no saben qué decir? Es posible prevenir algunas anomalías congénitas, por ejemplo, hay medidas de prevención fundamentales como vacunación, la ingesta suficiente de ácido fólico y yodo, ¿verdad? Tan importante, ¿no? Que es la vacunación en las mujeres, ¿no? El ácido fólico ya ni se diga. Me hablaron de la maseca, un día me hablan de la maseca y me dicen que cómo pudieran ellos ponerle el ácido fólico a la harina. Yo les dije, bueno, pues es muy sencillo, ¿no? El problema va a ser cuando tengan que cocer la masa, cuando tengan que hacer la tortilla, porque el ácido fólico se destruye con el calor. Por eso recomiendan a las mujeres embarazadas no bañarse con agua muy caliente. Pero bueno, y el yodo pues ya ni se diga, ¿no? Todo lo que causa sobre las hormonas tiroideas y el hipotiroidismo y bueno. Y entonces, ya actualmente, pues esto ha mejorado mucho, ¿verdad? Ya los alimentos, pues ya saben ustedes, traen flor, traen yodo, traen ácido fólico, y bueno, pues ahí vamos creciendo, vamos mejorando en el suministro de complementos, así como cuidados prenatales adecuados. Que pues ahorita con esta situación del COVID, bueno, todo se fue por ahí, no se puede hacer nada, pero bueno, ahí vamos. Y luego, pues esto, ¿no? La consanguinidad, pues ya se sabe, ¿no? Cuando las niñas son violadas por alguien de la familia, el abuelo, el tío, el primo, y pues nace un niñito enfermito y pues es por la consanguinidad. Y la endogamia y la muestra está, yo he visto 14 casos de osteoporosis infantil, que es una cosa muy, muy rara, ¿no? Un caso por cada 250,000 niños. He visto tantos casos de osteoporosis infantil maligna en una comunidad aquí cercana a Minatitlán, donde iba yo a
ver a los niños, a las familias, y andaba yo viendo todo esto, y entonces pues todos casi tenían el mismo apellido, y decía, bueno, no se deben de casar los que están sanos, pero que sus hermanos tuvieron osteoporosis, no se deben de casar con nadie de aquí, sí, que se vayan a ver por dónde buscar una pareja, y pues que no sea de aquí del pueblo, porque si no, pues van a seguir presentando este problema, y dieron el brinco, ¿cómo va a ser? Y vaya usted a decirlo, pues yo qué voy a decir, yo no digo nada, pero sí me llegaron a decir que no dijera yo nada de eso. Y luego, bueno, pues esto, las infecciones maternas, pues ya sabemos, ¿no? La sífilis, la rubiola, y pues ahora con lo que les decía del Zika, un pobrecito bebecito, ¿no? Con su cabecita chiquitita, chiquitita, me lo llevaron bien pequeñito al bebé, y le vino la cabeza, y pues la madre había tenido fiebre y dolores de cuerpo al inicio del embarazo, y luego nació el bebé con esta cabecita, y luego pues quisimos hacer los estudios a la madre y al chamaco, nomás chocamos contra la pared, hablé a todos lados a ver quién se animaba a hacer los estudios, nadie, y entonces bueno, pues ahí está, pero era un caso muy importante para publicación, y ver que pues lo que pasa con estas cosas de las infecciones en las mujeres, ¿verdad? Una simple gripa al inicio del embarazo puede ocasionar una malformación congénita, una cardiopatía congénita, un defecto del cierre del tubo neural, una simple gripa, pero bueno, una simple fiebre. Y luego, bueno, pues esto que les decía, ¿no? Lo de las cardiopatías congénitas, que realmente es catastrófico este problema. No hay, no hay en nuestro país para atender a tantísimo niño con este problema. La sociedad debe saber que uno de cada 125 bebés nace con una cardiopatía congénita. Esto es a nivel mundial. México, uno de cada 120 niños nace con algún defecto cardíaco. Las cardiopatías congénitas se encuentran en los primeros 3 lugares hasta los 14 en edad como causa de muerte. O sea, es un problema realmente muy serio. Yo siempre he mandado a mis pacientes con mi amigo, el doctor Emilio Palma Hernández, todos los pacientes cardiópatas se los mando a él, un excelente cardiólogo pediatra, y él es el que ha sacado adelante a estos niños, y pues que ha operado, los que no se han operado, pues no se han operado. Ya nuestro centro médico pues ya hace cirugía cardíaca, no sé qué tan avanzado esté, pero los más avanzados son del Instituto Nacional de Cardiología. Entonces, las malformaciones congénitas más frecuentes son las cardiopatías congénitas, pero por su gravedad, la prevalencia reportada a nivel mundial es de 2.1 a 12.3 por 1000 recién nacidos. Imagínense, es realmente frecuente que a veces la diagnostican desde que el niño nace, pues ahora ya se puede diagnosticar desde que el niño está en su barriguita. Hay gentes expertas para esto, ¿no? Hay gentes ya trabajando en la fetología, y como les mencionaba, ya pueden hacer diagnóstico, ya están haciendo, ahora sí que los tamices prenatales, los tamices fetales para corazón, para el efecto del cierre del tubo neural, están haciendo unas maravillas, pero pues son gente que se tiene que dedicar a eso y tienen que vivir de algo, pues tienen que pagar. Dice, entonces en nuestro país como causa de muerte infantil se ubica en el 6º lugar en menores de 1 año, y como la tercera causa en los niños entre 1 y 4 años. Se calcula que alrededor de 10,000 a 12,000 niños nacen con malformación cardíaca. Imagínense usted, cada año nacen esta cantidad, pues unos se van a morir, pero otros van a sobrevivir, y esos niños van a necesitar mucha ayuda, mucho dinero, mucha atención. Y luego, bueno, las intervenciones de prevención o tratamiento de los defectos congénitos, la atención pregestacional, que todavía nosotros no estamos en eso, ¿no? Planeación familiar, pues realmente cuando hay una pareja que se une y quiere tener un niño, quiere un bebé, pues nunca lo planificaron, ¿no? Lo tuvieron y pues listo. La detención de asesoramiento pregestacional, pues realmente pues es muy raro que alguna pareja haga esto, ¿no? Todavía no tenemos esa educación, nosotros mexicanos. Optimizar la alimentación de las mujeres antes y en el curso del embarazo, pues es vital.
vital para tener una mujer sana y un niño sano. Prevenir y tratar las infecciones inducidas por teratógenos antes y en el curso del embarazo. Pues esto es realmente muy necesario. Optimizar los servicios de atención y tratamiento prestacionales. Y luego la atención durante el embarazo, pruebas sistemáticas de atención antenatal, que cada vez son más, cada vez son más. Diagnóstico prenatal, pues eso hay que hacerlo, se necesita gente experta. La terapia fetal, que de la que les estoy mencionando, pero pues solamente en hospitales de alta tecnología y donde la gente esté haciendo esto, ¿verdad? El Instituto Nacional de Tecnología. La atención del recién nacido y el niño, el examen del recién nacido exhaustivo desde que nace, para ver todo, ¿no? Cuántos niños los mandan a su casa y tienen atresia de ano, tienen atresia de esófago, y luego pues ya se vuelve una complicación, y, bueno, y pruebas sistemáticas de detención neonatal, tratamiento médico, cirugía, rehabilitación y atención paliativa. Todo esto se tiene que hacer, y pues todo esto que tiene que hacer, pues se necesita dinero, se necesita conocimiento, se necesita alguien que esté preocupado por estas situaciones, se necesita la gente que haga investigación, se necesita un Instituto Nacional de Enfermedades de dismorfias, ¿verdad? Desde cuando nosotros hemos estado tratando de que se lleve a cabo esto, donde se dé atención clínica, donde se haga investigación, donde se preparen médicos especialmente para esto, donde se preparen químicos para los estudios. Y entonces un instituto, no el instituto que actualmente está, el Instituto Nacional de Genética Humana, no, sino un instituto donde se atiendan a los niños desde el punto de vista clínico y se haga experiencia y se eche para adelante para mejorar esta situación de los defectos congénitos y de las enfermedades raras. Entonces, bueno, pues son comunes los defectos congénitos, costosos, críticos, muy comunes, muy costosos y muy críticos. El objetivo es concientizar acerca de este serio problema global, porque es un problema mundial, no más es un problema de México, pero no es lo mismo que un chamaco nazca en Japón, a que nazca en nuestro país o que nazca en Latinoamérica. Investigar la prevalencia, estudiar sus causas y mejorar la prevención, promover el cuidado para ayudar a los niños y adultos, mejorar su calidad de vida y participación en la sociedad. Y pues alentamos a todos los involucrados, incluyendo a las personas con defectos congénitos, sus familias, el público en general, organizaciones gubernamentales o no gubernamentales, políticos, investigadores y cuidadores de la salud alrededor del mundo, hacer de este evento inclusivo de alcance mundial, pues mundial, para que se conozca y se pueda modificar esta situación tan importante. Y luego, bueno, pues las causas, el 10% se ha estimado que las malformaciones son atribuidas a factores ambientales, 25% a factores genéticos y pues, 75% a factores desconocidos, probablemente de orden multifactorial, y ahí donde nosotros tenemos que ir a ver qué factores podemos conocer para evitarlos y en las mujeres no tengan este tipo de problemas con sus niños. Las anomalías congénitas graves más comunes son los defectos cardíacos, que hemos estado hablando de ellos, los defectos del tubo neural y el síndrome de Down. Y luego, pues se calcula que cada año, pues creo que ya lo había pasado, pero bueno, la volvemos a pasar. Y entonces miren ustedes la cantidad de niños que nacen con alguna malformación anatómica. Dice que se afecta a 1 de cada 33 lactantes, que causan 3.2 millones de discapacidades al año. Imagínense todo el mundo por año, que son acumulativas año con año, que puede provocar abortos, eso ya ni se diga, ¿verdad? Los abortos espontáneos que están a lo largo del día y los prenatales, pues son verdaderamente altas las prevalencias de lo que pasa con las muertes y los abortos, las muertes perinatales o prenatales. Y vean aquí nada más una muestra de lo que pasa, ¿no? de nuestro país en este estudio que hicieron, ¿no? Las malformaciones musculoesqueléticas, pues ven ustedes 27.4 por la tasa de prevalencia, y el número de muertes, pues no son muchos el número de muertes, porque si le falta un brazo, le falta una
pierna, le falta un dedo, pues no se va a morir, ¿no? Simplemente va a tener su defecto, pero pues vean ustedes el número de muertos. Pero vean ustedes en las dismorfias congénitas, ¿no? En estas dismorfias congénitas, el número de muertos es 142, de un poco de nacimiento, es muy alto, ¿no? Es lo que les decía, de que el Instituto Nacional de Dismorfias, y atendiendo todas estas cosas. Vean ustedes aquí la cantidad de niños con enfermedades congénitas de ojo, cara y cuello, pero solamente se murieron 6. Pero vean ustedes las enfermedades congénitas del sistema nervioso central, pues se murieron de 1915, pues se murieron 820. Entonces, pues la tasa de mortalidad es muy, muy alta. Y así, vean ustedes aquí, enfermedades congénitas del sistema circulatorio, 162 de 670, también está muy alta. Entonces vemos las esqueléticas en primer lugar, las enfermedades congénitas de los ojos, cara y cuello en segundo lugar, las malformaciones de órganos genitales en tercer lugar, las enfermedades congénitas del sistema nervioso en cuarto lugar, y así, este trabajo publicado. Y luego vemos este otro trabajo, no sé cómo quitar aquí esta parte de arriba que me hace, no sé qué, pero bueno. Entonces vean ustedes, ¿no? Nacidos vivos, 2.056.595, muertes fetales, 15.058, total, 2.077.700. Y luego vean ustedes, ¿no? Los nacidos vivos, las muertes fetales, y cuántos fueron. Entonces, la cantidad de foranencefalia, pues 97 más muertes fetales, nacidos vivos, muertes fetales, pues imagínense ustedes la cantidad que hay de los efectos del impacto que tienen los efectos del cierre del tubo neural, y es la cantidad de 1.52. Y luego, bueno, espina bífida, también con un gran impacto, encefalocele, microcefalia, holoprocefalia, hidrófalo congénito. Entonces, la cantidad pues, es muy alta, ¿no? La nostalmia, no hay ningún muerto, pero pues pobrecito niño, ¿no? La microstalmía, me ha tocado ver de todo esto, la notia, pues, no se ha muerto ninguno, pero pues es una cosa de causa y capacidad pues tremenda. La microtia, y luego vienen las cardiopatías congénitas, ¿no? Función de los grandes vasos, tetralogía de Fallot, síndrome de parálisis corazón izquierdo, coartación de la aorta, atresia de Juanas, todo lo que pues uno está viendo, ¿no? Uno esto con mucha frecuencia. Entonces, bueno, pues esto es verdaderamente terrible. Y luego, bueno, vamos al otro capítulo de lo que les decía, que el niño puede tener una malformación congénita, pero también al mismo tiempo ser una enfermedad rara. Y entonces, este día se estableció en Europa, por eso se llama enfermedades raras, que ahorita vamos a ver más adelante. Pues ahora que está el COVID, pues ya se modificó todo esto. Entonces, el lema 2021, porque cada año hay un lema, dice compartir, cuidar y curar. Este es el lema de este año, compartir la experiencia, cuidar y curar. Pero pues casi la mayoría de las enfermedades raras no tienen cura, no se conocen las curas, las curaciones, no se conocen los tratamientos. Entonces pues hay que ir a buscarlos. Eso es lo que están haciendo los investigadores. Nosotros lo que nos toca es pues hacer el diagnóstico del niño, sospecharlo y mandarlo con alguien que sepa, que lo diagnostique bien, que tenga la experiencia, porque necesitan ganar experiencia. Y acá las enfermedades raras europeas, que fueron los que formaron en 2008, y entonces las enfermedades raras pueden ser un poco distintivas en el 2021 debido al COVID-19, y ellos ya están sacando que no pueden hacer, pues, lo que nosotros queremos hacer ahorita, digital nuestro congreso. Ellos ya lo pudieron hacer precisamente por el COVID, pero a través de campañas digitales y nuevos eventos en línea en los que pueden participar, podemos unirnos para arrojar luz sobre aproximadamente 30 millones de personas que viven con una enfermedad rara en Europa y más de 300 millones en todo el mundo. Día Digital de las Enfermedades Raras. Se modificó porque antes existían los cursos y pues con gente presente, ¿no? Actualmente pues ya todo digital.
es lo que está trabajando en todo el mundo. Y luego dice aquí el maestro doctor Luis Carvajal Rodríguez, excelente investigador mexicano, con múltiples publicaciones, que le ha gustado trabajar. Nosotros a nuestro primer simposio le pusimos su nombre, le invitamos a participar como profesor y vino el doctor muy contento, muy feliz. Una conferencia estupenda sobre las enfermedades raras. Y luego nos habló de otra conferencia, pero excelente expositor, excelente persona. Como todos, ¿no? A veces somos con mucha ciencia, pero pues el doctor ya saben, es una persona muy estudiosa, muchas publicaciones. Y entonces dice él, ninguna enfermedad es tan rara como para no merecer nuestra atención, ¿verdad? Pues será rara, pero pues hay que atenderla, hay que ver, hay que estudiarla. Dice, se conoce como enfermedad huérfana o rara cualquier enfermedad que afecte a un pequeño porcentaje de la población. Ya saben ustedes que las minorías siempre son mal vistas, ¿verdad? Los que se dedican a la investigación, pues somos mal vistos, nos ven como bichos raros, nos critican severamente y nosotros tenemos que aguantar esas cosas, ¿no? Es una enfermedad rara cuando afecta, pues es una enfermedad rara cuando afecta desde el punto de vista poblacional al menos 5 personas de cada 1000, o sea, una por cada 2000. Es el síndrome de Down ya no entra ahí porque es un poquito, pero sin embargo es un poquito más baja, más o menos como uno por cada 1400, pero sin embargo sigue teniendo gran impacto. Y luego, bueno, esto que se hizo también en Europa, ¿no? Con una doctora bellísima que se ha encargado de todo esto y ya visto trabajando muchísimo durante muchos años y pues ahorita usted se mete y entra inmediatamente pues la enfermedad que ponga sale en Orfanex inmediatamente. Entonces, pues ellos están acumulando toda la experiencia, y todas las publicaciones, pues están viendo qué se publica y están metiendo nuestras estadísticas y están haciendo todo ese trabajo tan fenomenal. Y las enfermedades raras son minoritarias, pero sus pacientes son numerosos, numerosísimos, ¿no? Diría yo, de todo, es lo más raro. Imagínense ustedes que tienen 155 páginas, en promedio 116, porque las conté, conté 18.024 enfermedades raras. El listado de las enfermedades raras, los sinónimos, de todo lo que quieran, ¿no? Lo que quieran y gusten, ahí hay de todo, ¿no? Algunas que yo en mi vida he escuchado. Entonces, pues meterse en esto es verdaderamente algo muy, 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 muy grande, muy inquietante. Y entonces se cree que afecta a 1 de cada 10 personas, aunque las más frecuentes de las enfermedades raras, 231, que son las más frecuentes, y solo 70 tienen tratamiento. O sea que realmente darle tratamiento a un niño de eso es muy difícil. Incluso se sugiere que cada semana se describen 5 nuevas enfermedades raras en la literatura médica, pero pues aquel que las está describiendo, pues tuvo que haber estudiado muchísimo y ver muchas cosas, pues para poder hacer una publicación y que sea una cosa nueva, verdaderamente nueva. En nuestro medio, 100% de la población mexicana padece alguna de estas enfermedades y se estima que hay alrededor de 6 millones de personas que la padecen. Pero si hacemos cuentas ahorita, que somos 126 millones, 14.024 habitantes en México, ese es el último censo del 2020, y le sacamos el porcentaje, pues tenemos 8.820.981 con enfermedades raras. O sea, la cantidad es brutal. Y bueno, pues vienen estas cosas que les decía yo, que mucha gente no le gusta, pues es parte de lo que tiene que ver, cuáles son las prioridades de las enfermedades raras que se estableció el Día Internacional de las Enfermedades Raras, pues impulsar un plan de desarrollo e implementación de las estrategias de enfermedades raras del Sistema Nacional de Salud, dotándolo de recursos suficientes. Otra vez volvemos a la cuestión del dinero. Promover el conocimiento general sobre las enfermedades raras, promover la investigación en enfermedades raras, favoreciendo la viabilidad y la sostenibilidad de los laboratorios
que investigan enfermedades raras, porque son estudios muy costosos, igual que los tratamientos cuando hay tratamiento. Fortalecer, garantizar y agilizar el procedimiento de la designación de los centros de servicios, los centros, servicios y unidades de referencia. Implementar un modelo de asistencia integral que dé respuesta a las personas con enfermedades poco frecuentes. Allá andan las pobres gentes buscando a ver quién nos ayuda en el diagnóstico y tratamiento de los niños, asegurar un diagnóstico precoz y la armonización de un cribado ampliado para todas las comunidades autónomas, conseguir un acceso rápido y equitativo al diagnóstico y tratamiento con las medicamentos apropiados en las distintas comunidades autónomas, proporcionando la financiación necesaria para ello. A veces no hay ni levotiroxina para los pobres niños de las comunidades que tienen síndrome, que tienen hipotiroidismo congénito, y pues esos niños no deben de suspender el tratamiento. Conseguir el consenso de los informantes, de los informes y evaluaciones de los nuevos tratamientos de medicamentos y productos sanitarios de las comunidades autónomas y de los hospitales, evitar demoras en las decisiones sobre la financiación y el precio de los medicamentos, promover la participación en el empleo de personas con enfermedades raras con actuaciones que les permitan realizar su actividad laboral y profesional, favorecer la inclusión educativa contando con la ampliación, fortalecer los servicios sociales. Y luego, bueno, pues el ácido fólico, que ya les decía, que hicimos la revisión hace muchos años, que tanto disminuía 40, 50, 60, 70%, disminuía con el simple hecho de darles ácido fólico a las señoras. Entonces, ya se ha difundido al mundo y los alimentos actualmente tienen cantidades, pues a lo mejor no suficientes, pero sí más elevadas, lo que comen las mujeres, las que toman que los alimentos pueden tener ácido fólico, pues a lo mejor se cumple el requisito de 400 microgramos diarios. Entonces, actualmente se ha dicho que sirve para todo esto, para prevenir todo esto. Pues en primer lugar, los defectos del tubo neural, algunas cardiopatías congénitas, hendiduras bucofaciales, síndrome de Down, desorden del espectro autista, infecciones obstétricas, la preeclampsia, la hemorragia uterina, el desprendimiento de la placenta, el crecimiento uterino, la prematuridad. Entonces, pues hay que darles ácido fólico. Y luego esto, imagínense ustedes cuántos años tiene el doctor Osvaldo Muchini trabajando con esto, pero esto ya ha sido una plataforma ya que se ha lanzado al mundo. Los trabajos publicados actualmente por el doctor Osvaldo Muchini, pues ya son lanzados internacionalmente, con toda esta experiencia y toda esta acumulación de casos y más casos, más casos, más casos, pues se ha lanzado al mundo. Entonces ya ustedes revisen ahí las publicaciones últimas del doctor Osvaldo Muchini, una persona muy entusiasta en este aspecto del registro y vigilancia de las malformaciones congénitas externas, el RIVENSE. Nosotros inicialmente entramos al hospital de Pemex, me puse en contacto con el doctor, nos permitió entrar, entramos y empezamos a mandar cada mes, mandábamos nuestro informe de cuántas malformaciones, y entonces la poca información que mandamos durante algunos meses, pues sirvió también para esto, ¿no? Pero pues es muy difícil entrar porque tienen uno que revisar a los niños, o sea, los investigadores, porque es algo que es de palabra, que es de caballeros, que tiene que hacer tal y como está establecido por el programa. Y ahí están, tiene muchísima experiencia el doctor Osvaldo Muchini, ya debe estar grande, ¿no? Yo no lo conozco personalmente, pero las veces que he logrado ponerlo a través de las cartas primero y luego a través del teléfono, pues es una persona muy amable. Y luego, para terminar, pues el valor de reportes de casos clínicos de aspecto genético, ¿no? Tenemos que hacer las publicaciones para que los colegas aprendan, ¿no? Para que los médicos aprendan. Tenemos que hacer la publicación. Entonces, dice aquí el señor William Osler, brillante médico canadiense y profesor fundador del Hospital, fue el creador del primer programa de residencias médicas y acostumbraba a expresar a los futuros médicos: siempre anote y registre lo visual y no olvide almacenar y comparar sus observaciones. Bueno, en ese tiempo a lo mejor no había una cámara, ¿verdad? Siempre anote y toma una fotografía y registre lo visual y no olvide almacenar y comparar sus observaciones.
Asimismo, les recomendaba publiquen notas breves sobre lo que es llamativo o nuevo, ya que tales comunicaciones son siempre de valor. Y bueno, pues un ejemplo es el tratamiento que tienen los hemangiomas infantiles. La doctora francesa, que actualmente se difundió en el mundo y pues ha sido verdaderamente de muchísimo valor. En síntesis, pues le enseñaba el acto de observar, de lo que hablaba la plática anterior, observar, recopilar, clasificar y publicar. Y bueno, pues si tenemos un caso así raro, pues hacer el estudio completo del niño y hacer una publicación y la van a todas las revistas, la mayoría de las revistas tienen publicación de casos clínicos, la revista de mayor impacto, la revista de menor impacto, todos aceptan este tipo de casos. Muy bien, creo que he terminado porque el otro día me atrasé, ahorita me hice 50 minutos creo, pero bueno, entonces me salgo de la pantalla. Bueno. Muy bien, muchas gracias, Roberto. Muy buena presentación. Hay varias inquietudes aquí en el chat. Claro que sí. La primera es que no sé si está bien la suma. Por ejemplo, dicen, nacen entre 10 a 12 mil niños con cardiopatías congénitas por año. O sea, ¿no es elevado el número? Sí, si hacemos la cuenta que nacen 2 millones de niños al año y sacamos que el 10% son 200,000, ¿no? Sí. Sí, sí. Entonces, bueno, a mí pues me el parece número un poco elevado, pero... No, sí, porque le hacemos pues, sí, por rapidísimo de le matemáticas, tenía... que yo para hacer matemáticas soy buenísimo. A mí pónganme matemáticas, química o física, pero ese era mi mero mole desde que era yo chamaco. Entonces, pues, uno se hace cuentas, ¿no? Yo tuve que hacer cuentas para presentar esto, ¿no? Muy bien. Cuentas, sí. Muy bien, Roberto. No sé si alguien quiera hacer una pregunta o comentario de viva voz, que levante la mano. ¿No? ¿No se animan? Bueno, mientras se animan, yo quiero hacer un comentario porque varias de las cosas que nos pusiste, el tema de la plática era enfermedades raras. O sea, a veces este tipo de enfermedades que son congénitas o raras es pues la oportunidad que tenemos en el consultorio de hacer diagnóstico. No nos debemos de quedar con la inquietud porque también hay enfermedades frecuentes con diagnóstico tardío. Por ejemplo, una de ellas que se me ocurre es el síndrome de Down. Entonces hay mosaicismos de síndrome de Down que tienen diagnóstico tardío. Simplemente no tienen cardiopatía y no tienen otra serie de... y pasan incluso como niños normales. La otra situación también de enfermedades que son relativamente frecuentes y que también tienen diagnóstico tardío es la mucoviscidosis o fibrosis quística, de la cual casi no se habla. Y por esa razón, como casi no se habla y los casos incluso hasta se esconden en ocasiones, pues tal parece que no existiera, pero hace, creo que es muy frecuente, incluso existe una asociación internacional y nacional para la fibrosis quística y muchos de los colegas en el primer contacto pues no mandan a hacer la prueba diagnóstica, que es terriblemente simple, de mandar a hacer cloruros del sudor. Entonces, y le quitan la oportunidad a niños que no crecen, que tienen problemas digestivos, respiratorios, y se hacen los diagnósticos muy tardíos. Yo creo que nos has dado un viaje a través de la reflexión para ponernos la pila y cada vez que veamos un niño pensar si no tendrá algo que nada más no lo hemos detectado, no pasar que trate de no ser desapercibido por la exploración de nosotros los pediatras. Por esa razón, yo siempre recomiendo que se deben de explorar desnudos los pacientes pediátricos. Reinaldo, tienes la palabra. Adelante. ¿Puedo contestar a esto que dices? Sí, claro, adelante. Una cosa Roberto. muy rápida, ¿no? Hace poquito nace un niño, bueno, manda al ginecólogo a la señora, hace un ultrasonido, le encuentra el signo nucal, hace su reporte, se lo manda al ginecólogo. El ginecólogo dice, no, dice, ha de haber visto un poco de agua ahí en la nuca y eso
le dio el signo bucal. Pues si quiere usted, y la puedo mandar, y que le va a salir muy caro, y que no sé qué, y que no sé cuándo, total. Convence a la señora de que siguiera con él y que siguiera el embarazo. Pues ya, nace el niño, lo revisa el pediatra, y dice, no, yo creo que no es, que no tiene síndrome de va a haber otra pediatra la señora, ¿no? Pues va a haber como 5 pediatras, uno que parece, pues que no parece. Pues ya viene conmigo, ¿verdad? Porque a veces cuando hay algún problema de este tipo, les dicen los colegas a los pacientes, dice, vaya usted para ver, vaya por la universidad, y un médico que está loco, ese le va a decir que tiene. Pues para mí es un halago, ¿no? Que digan que estoy loco y que yo le voy a decir que tiene. Y entonces, bueno, le digo a la señora, bueno, pues para quitarnos ya de problemas, le hacemos, ahorita ya se puede hacer el estudio molecular, ya tenemos a la mano el estudio molecular para hacerlo. Le digo, vamos a hacer el estudio molecular, hago el teléfono, hablo a Genos Médica, me dice, vale tanto, doctor, y en 2 semanas tiene usted el resultado. La señora oyendo la plática. Sí, cómo no, ahí le va la sangre. Le mandamos la sangre y todo. A las 2 semanas llega el resultado positivo para segunda edad. Ya se acabó, ¿no? Se acabó el asunto, ya los padres ya están tranquilos y van a cuidar a su hijo apropiadamente. Bueno, esta era la anécdota que les quería contar. Muchas gracias, Roberto. Pues eso quiere decir que no nos podemos quedar con la duda. El pediatra tiene que hacer el diagnóstico y buscar siempre el diagnóstico etiológico. Reinaldo, adelante. Sí, muchas gracias. Yo creo que el doctor tiene un excelente material. Yo le pediría que si podría redondear con un buen mensaje final para redondear. Pero yo estuve escribiendo en el chat. Yo creo que es importante hacer, se habló solo de dismorfias, pero las enfermedades, yo no diría raras, les pondría poco frecuentes. Cada quien tiene su definición, o qué raro es un marciano, decía un maestro de neumología pediátrica, el doctor Lorenzo Pérez Fernández, decía que raro es un marciano. Entonces, son enfermedades poco frecuentes. Y cuando uno ve algún tipo de dismorfia, pues está uno obligado, desde las cataratas de esa niña que presentó, esa niña nació con cataratas congénitas bilaterales. Entonces, cuando uno busca causas de cataratas congénitas bilaterales, tiene que escotar uno, por ende, un chorro de padecimientos y ir jalando la hebra. Pero a veces, y lo digo a título personal, el conocimiento es limitado, entonces tiene uno que apoyarse con genetistas. Hay departamentos de genética en grandes hospitales, o se puede contactar con un genetista para que él haga la integración de todo lo que vemos y aún de lo que no vemos. Entonces yo sí creo que su plática podría redondearse con que se necesita de un equipo multidisciplinario para poder llegar al diagnóstico, para poder ayudar de manera apropiada a estos pequeños. Incluso hay un montón de asociaciones en México que se dedican o que comparten como terapia de grupo con pacientes con diagnóstico difícil, ¿sí? Por ahí alguna vez de manera chusca hice el diagnóstico de una acidemia metilmalónica en un niño en terapia intensiva. Es una acidemia metilmalónica. Llamaron al genetista. Yo de ocurrencia dije que la tenía. Llegó el genetista y lo confirmó. Entonces la mamá fue a decirme, casi a ponerme en un altar, y diciendo, oiga, ¿cómo le hizo? Si nomás lo vio y pues se me ocurrió, pues, ¿sí? Pero bueno, son anécdotas y ahí deben quedar como anécdotas, porque la tiene que estudiar alguien que sepa y no andar dando bandazos, ¿sí? A veces le quieren hacer un TAC occipito calcáneo para ver qué tiene, para ver qué le encuentra, ¿no? Pero bueno, es un gasto enorme, es una radiación insana y no se necesita. Entonces, sí, yo creo que lo importante es redondear y en cuanto a que solo 70 de las 18.024 enfermedades que encontró en ese libro
yo diría, hasta el momento 70 tienen tratamiento, hasta el momento. Porque a lo mejor dentro de 15 minutos aparece el tratamiento para una de esas que no había. Y lo digo con conocimiento de causa. Yo he tenido pacientes con un niño con ¿cómo van los de Morquio? ¿El Morquio qué es, Santa? Una mucopolisacaridosis. Una mucopolisacaridosis. Que en ese momento llegaron a decirme, señor, tenemos tratamiento para este padecimiento. Una molécula, firmé la receta más cara de mi vida. El tratamiento de esa niña en ese momento costaba 2 millones de pesos al año. Y lo firmé, lo pedí y me lo dieron. Claro. ¿Sí? Entonces, yo sí diría, bueno, a veces hasta el momento no hay tratamiento. Hay tratamiento a lo mejor para 70 hasta el momento. Tratamiento integral o curativo o paliativo. Pero le puedo asegurar que si le buscamos, hay tratamiento para el triple o el cuádruple o más, o para el 10% o 20%. Tratamiento paliativo, tratamiento que puede hacer más asequible su vida. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias. Doctor, yo quiero decirle que me estaba riendo porque mi papá se llama Marciano. Bueno, se llamó Marciano, ya falleció mi papá, ¿no? Por eso me estaba riendo, doctor, porque decía que se llama Marciano, ¿no? Pues mi papá se llama Marciano. Bueno, en cuanto a las otras cosas, pues sí tiene usted razón, ¿no? Viendo, revisando, estudiando, ves cómo uno puede llegar a hacer este tipo de cosas. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Y qué bueno que también usted ya ha tenido sus experiencias. Esa niña que pasé en la fotografía es el caso que comenté en la plática de oftalmología. Es un problema del ojo de buey, del glaucoma congénito, del ojo, según la fotografía, del lado izquierdo. Es el primer caso que yo veía y es un síndrome de Stucker-Weaver, que mencionaba yo en ese tiempo, cuando la plática del doctor, que también tenía un hemangioma a la niña en el brazo y que le decía yo que a veces algunas enfermedades raras pueden coexistir con dos síndromes a la vez, que había que estudiarla. El caso que él había presentado. En este caso, pues era un síndrome de Stucker-Weaver con glaucoma congénito y ese fue uno de los primeros casos que vi en el hospital de Pemex con esta enfermedad. Muy bien, Roberto. Pues yo realmente me gusta mucho que seas tan inquieto para la investigación, que no te quedes con las ganas y que llegues al final de qué le está pasando al paciente. Sin embargo, antes de que te lleguen esos pacientes y como anduvieron dando vueltas y todo, me hace reflexionar que algo está fallando en el primer contacto. Que muchos de los médicos que hacemos medicina de consultorio, pues lo hacemos a medias. A lo mejor si tuviéramos programas de atención, metas específicas y las conociéramos y las aplicáramos en el consultorio, detectaríamos muchos casos que se salen fuera del común y que ameritan un equipo multidisciplinario, en la mayoría de los casos, ya sea para diagnóstico o terapia o ambos. Entonces, yo quiero felicitarte, ya estamos en el tiempo y quisiera que mandaras un mensaje final antes de cerrar esta grabación. Sí, realmente el tema era sobre la relación que había entre las malformaciones congénitas y las enfermedades raras, porque se traslapan, muchas de ellas. Esa era la finalidad y hacer hincapié en lo que está sucediendo en los días internacionales de las enfermedades estas raras o comunes, como las cardiopatías, el cáncer infantil o las malformaciones congénitas o las enfermedades raras. Eso era llamar la atención sobre esto y sobre que tenemos que poner atención sobre estos niños y hacer el diagnóstico y llegar a su tratamiento y mandarlos a donde deben de mandar. Y entonces tratar de modificar la prevalencia, tratar de modificar las tasas de mortalidad, tratar de mejorar los servicios de salud para la atención de estos niños y poderlos ayudar en todo lo que se pueda al niño, a sus familias, a la población, a los servicios de salud.
se necesita mucho trabajo, pero se puede lograr con el tiempo. Y entonces, bueno, el mensaje es que pues hay que ponerse a estudiar, ponerse a revisar a los niños, platicar con las familias, inmiscuirse en este problema tan serio. Doctor, Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Pues yo, como comentario final, quisiera decir que cada vez noto más la necesidad que dentro de la formación del médico pediatra, que se forme en un hospital y aprenda a resolver problemas hospitalarios, falta mucho todavía cuando termina la especialidad por conocer y aplicar correctamente en el primer contacto. Pero no solamente el médico pediatra, sino que existen guías ya hechas y que no las conocemos y mucho menos las aplicamos. El problema en México que estamos teniendo en el primer contacto son el retraso en los diagnósticos, la posibilidad del diagnóstico oportuno, que en algunas ocasiones pues puede ser mortal o con gran deterioro en su calidad de vida o inoportuno cuando se llega a hacer el diagnóstico tardío. Entonces, una invitación para que todos nosotros somos investigadores en nuestro consultorio, no quedarnos con las dudas, llegar a la posibilidad, pedir apoyos, más cabezas piensan mejor que una sola, y todos los niños que lleguen a nuestras manos seguramente con esa actitud se van a beneficiar, asimismo la pediatría nacional. Y más todavía si esas experiencias como tú, en tu caso, las publicas y nos permites saber de la pediatría mexicana. Muchísimas gracias por tu participación. Muchísimas gracias a todos los que asistieron a esta plática de café. Les deseo un feliz jueves, cuídense mucho y los invito para que mañana, viernes, tenemos la videoconferencia acostumbrada a las 20 horas. Muchas gracias y buen día. Gracias.